¿Qué tal CXP Traders? Hoy fue una jornada mayormente neutral en el S&P 500, con el 52.38% de las compañías sin cambios relevantes en sus precios. El sector más afectado fue servicios tecnológicos, mientras que en los movimientos destacados, Nvidia subió un 3.24% dentro de tecnología electrónica, y Arista Networks cayó un 6.9% en ese mismo sector. En el mercado cripto, vimos una jornada marcada por toma de ganancias, con la mayoría del top 10 en rojo. Cardano lideró las caídas, seguido por Solana y Dogecoin. En el video de hoy, los protagonistas del día, Donald Trump y la Corte Suprema, que se enfrentan por la legalidad de los aranceles. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. En las noticias de macroeconomía, una Corte Federal de Comercio de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, dictaminando que excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y EEPA para imponer tarifas sin la aprobación del Congreso. La Corte ordenó la eliminación de estos aranceles en un plazo de 10 días. Aunque la administración Trump ha apelado la decisión, la medida representa un revés significativo para su política comercial. Previo a este suceso, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó los aranceles globales de Trump, declarando ilegales los impuestos a las importaciones basados en una ley de 1977. La decisión afecta tarifas del 30% a China, 25% a Canadá y México, y 10% a otros países, eliminándolas en días si se mantiene el fallo. La administración apelará, dejando el destino de los aranceles en manos de tribunales superiores. La medida podría aliviar la presión sobre el crecimiento global y reducir la incertidumbre comercial. Los mercados reaccionaron inicialmente con alzas en acciones y bonos, mientras socios comerciales evalúan renegociaciones. En el contexto actual, la decisión impacta la estrategia de Trump y la dinámica de acuerdos internacionales. A pesar de ello, la administración Trump ha reafirmado su intención de apelar, argumentando que aún dispone de herramientas legales para mantener su estrategia comercial. El asesor Kevin Hassett indicó que, aunque no se están explorando alternativas inmediatas, existen mecanismos como los aranceles de la sección 122, que permitirían gravámenes temporales de hasta 15% por 150 días. Analistas de Wall Street consideran que el impacto del fallo podría ser limitado, dado que Estados Unidos tiene múltiples vías para reinstaurar tarifas. La incertidumbre sobre la política comercial estadounidense sigue afectando negociaciones internacionales. En datos relevantes, la primera estimación del PIB del primer trimestre en Estados Unidos fue de más 2.4%, pero la segunda proyección anticipaba una caída de menos 0.3%, con un resultado final de menos 0.2%. Esta revisión refleja un menor impacto de las importaciones y una ligera mejora en el gasto gubernamental. En el contexto actual, la contracción económica genera incertidumbre sobre la política monetaria de la Fed, que podría mantener tasas restrictivas ante presiones inflacionarias y ajustes en el comercio global. Por otro lado, el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos fue de 226,000 en la semana del 17 de mayo, con una estimación de 230,000 para el 24 de mayo, pero el dato final alcanzó 240,000. Este aumento refleja una relajación del mercado laboral, con más despidos en sectores sensibles a la incertidumbre económica. En el contexto actual, la Fed podría mantener su postura restrictiva ante señales de desaceleración y presiones inflacionarias. Estamos atentos a este viernes porque se publicarán muchos datos clave en Estados Unidos: el índice de precios PCE subyacente intermensual de abril, los ingresos y gastos personales mensuales, y la balanza comercial de abril, además de los índices de precios PCE interanual, inventarios minoristas y mayoristas, el índice de confianza del consumidor y otros más. Estos indicadores serán determinantes para evaluar la inflación, el consumo y el comercio exterior, influyendo en las decisiones de la Fed sobre tasas de interés y ajustes monetarios. En las noticias cripto, la empresa tecnológica 21 recaudó $100 millones que utilizará para la compra de Bitcoin como parte de su estrategia de reserva corporativa. La compañía planea mantener los Bitcoin adquiridos a largo plazo y evaluará nuevas compras en el futuro. Esta decisión de Jack Mallers se alinea con la tendencia de firmas que adoptan Bitcoin como activo estratégico, reforzando su posición como reserva digital de valor frente a la inflación y la incertidumbre macroeconómica. En más notas cripto, Hester Peirce, comisionada de la SEC, advirtió que los actores maliciosos en el sector cripto han generado pérdidas significativas para los inversores. En un discurso reciente, señaló que la falta de claridad regulatoria sobre criptomonedas ha permitido conductas dañinas e instó a mejorar el marco legal sin sofocar la innovación. Peirce reafirmó la necesidad de equilibrio entre protección al consumidor y desarrollo del ecosistema cripto en Estados Unidos. Finalmente, una empresa especializada en infraestructura cripto presentó un equipo físico que permite operar un nodo completo de
Bitcoin y, al mismo tiempo, participar en la minería a través de un pool. El dispositivo busca facilitar la descentralización de la red y ofrecer una solución accesible para usuarios interesados en validar transacciones y apoyar la seguridad del protocolo. Esta innovación refuerza la autonomía de los usuarios en el ecosistema Bitcoin. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una sesión que, a pesar de haber arrancado muy positiva, fue perdiendo fuerza durante el día. Abrió con un valor de 5.940, con gap up de 0.87%, sobre el cierre anterior de 5.889, luego experimentó caídas durante la jornada, cerrando la misma en 5.912 y con un rendimiento de solo 0.40%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq tuvo una jornada similar a la del Standard & Poor's, abriendo en 19.389, con un impresionante gap up de 1.51% respecto al cierre anterior de 19.101, y al igual que el SPX. Luego cayó durante el día, terminando la sesión en 19.176, con un rendimiento de apenas 0.39%. En la misma línea, el oro tuvo un día positivo también, abriendo la sesión norteamericana con un valor de $3.319 la onza, a 0.94% por encima del cierre anterior de 3.288, para oscilar con leve tendencia positiva durante la jornada, cerrando en $3.316 con ganancias de 0.87%. Los mercados tuvieron hoy una sesión positiva, aunque volátil, y con predominancia de la incertidumbre, debido a las informaciones y contrainformaciones que se fueron generando en relación a distintas decisiones judiciales sobre la política arancelaria de la administración Trump, las cuales, apuntando en una y otra dirección, fueron induciendo cierta volatilidad a los índices, provocando que estos cerraran menos positivos a lo estimado al inicio de la jornada. En los índices cripto, el índice de miedo y codicia baja a 65 puntos, lo que marca una caída frente al valor de ayer. Aún así, el mercado se mantiene en una zona de codicia moderada, señalando que el sentimiento sigue siendo positivo, aunque con menor intensidad. Esta corrección es saludable tras el pico reciente y sugiere que los inversores comienzan a actuar con más cautela ante la toma de ganancias. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha registrado una jornada a la baja con una variación de menos 1.71%, cotizando actualmente en torno a los $105.900. Hoy es el tercer día en el que BTC baja, retrocediendo un 5.53% desde su máximo histórico reciente. Por el momento, los inversionistas se mantienen en cautela en respuesta a la incertidumbre macroeconómica. Las liquidaciones de Bitcoin se encuentran presionadas hacia abajo, con una estructura bajista tras alcanzar una zona de fuerte liquidez cercana a los 106.000. En la parte superior, se observa una concentración destacada en torno a los 110.000, nivel que podría actuar como resistencia si el precio intenta recuperar terreno. El movimiento sugiere que, mientras se mantenga por debajo de la resistencia, las barridas de liquidez seguirán siendo a la baja. En línea con ello, la dominancia de Bitcoin, representada por el gráfico de línea amarilla, reflejó una caída de 1.12%, lo que indica una salida proporcionalmente mayor de capital desde BTC en relación con el resto del mercado. Actualmente, Bitcoin representa el 63.62% del total del mercado. A partir de estos movimientos, el gráfico de línea verde correspondiente a USDT Dominance mostró una fuerte subida de 2.15%, alcanzando un dominio del 4.62%. En contraste, el gráfico azul del Total 2 registró una caída de 2.73%, con las altcoins representando actualmente el 31.76% del mercado. Este comportamiento refleja un flujo de liquidez que se aleja tanto de Bitcoin como de las altcoins, redirigiéndose hacia Tether como refugio. En conclusión, el mercado cripto ha extendido su fase correctiva por tercer día consecutivo, reflejando un retroceso generalizado tanto en Bitcoin como en altcoins. El incremento en la dominancia de Tether indica una mayor cautela por parte de los inversionistas, que optan por resguardarse en medio de la falta de claridad. A pesar de la caída desde máximos recientes, el mercado aún se mantiene sobre zonas técnicas relevantes, sugiriendo que esta corrección puede formar parte de una fase de respiro dentro de una estructura aún alcista. La atención permanece centrada en los próximos eventos macroeconómicos que puedan proporcionar una dirección relevante. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue mixto. Las acciones de Strategy subieron 1.75%, cerrando en $370,63. Durante la jornada, el precio osciló entre los $362 y $373. A pesar del rebote, la estructura sigue vulnerable tras la corrección reciente, con presión bajista aún presente en temporalidades mayores.
Coinbase, por su parte, retrocedió 2.14%, finalizando en $248,84. La acción abrió al alza, pero fue rechazada en los $258, cerrando con una fuerte vela bajista. El precio perforó el soporte del rango lateral y se aproxima a los $245, zona clave para definir si habrá rebote o continuación bajista. En cuanto a los fondos cotizados, IBIT, el fondo de BlackRock, cayó 1.32% y cerró en $59,99. Fue el cuarto día consecutivo de retrocesos, testeando el soporte de $59,68. Aunque la estructura general sigue siendo alcista, la falta de demanda en esta zona podría extender la corrección. Por su parte, los fondos cotizados de Bitcoin registraron el viernes entradas netas por $432.7 millones. Con este resultado, acumulan 10 días consecutivos de flujos positivos, alcanzando un total de 4.262.9 millones, lo que reafirma el interés institucional en el activo. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó los aranceles globales impuestos por Trump, declarando que excedieron su autoridad legal. Aunque la administración apeló la decisión, esto representa un golpe importante a su estrategia comercial y genera dudas sobre las negociaciones internacionales. En paralelo, los datos del PIB y subsidios por desempleo reflejan una economía más débil de lo esperado, alimentando la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Fed. En cripto, Bitcoin retrocedió por tercer día consecutivo, en un contexto de cautela generalizada. El mercado espera los datos clave de este viernes como el PCE, ingresos y gastos personales, y la confianza del consumidor que podrían definir el próximo gran movimiento del mercado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @cxp_corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.